Gracias por estar con nosotros en la hora con Gregory nueva vez, amables televidentes. Nuestro invitado del día de hoy, Richard Medina Gómez, economista, consultor financiero, analista de temas económicos, es político, está acá hoy 80% como economista porque una cosa va ligada con otra. Y estamos en un momento, gracias por venir, Richard, estamos en un momento de la economía dominicana, producto quizás hasta de situaciones internacionales, muy delicado. A rasgos generales, para empezar a que pueda Richard Medina ir desglosando puntos específicos, a rasgos generales, julio 2026, ¿cómo está República Dominicana económicamente hablando? Mira, aquí hay, primero que nada, muchas gracias por la invitación, gracias por siempre tenerme presente. República Dominicana tiene una situación a nivel económico que siente una especie de parálisis. Los números de crecimiento hablan de un crecimiento alrededor de 4% para el año, pero está muy sesgado, muy explicado ese crecimiento por lo que es el sector financiero, bancos, aseguradoras, puestos de bolsa, y también por el crecimiento de servicios profesionales y la minería. Entonces uno, cuando ve los otros sectores, no están creciendo tanto. Ese es un primer punto que nos hace reflexionar de que si efectivamente lo que estamos viendo a nivel de comercio, a nivel de restaurantes, a nivel de industria, no está reflejándose todavía en las cifras económicas. Adicional a eso, vemos una inflación que está subiendo como consecuencia del alza de los precios de la gasolina. La gasolina en este año ha subido entre 15 y 18% aproximadamente. Y eso genera que los hogares no solamente gasten más comprando gasolina, sino que ya desde junio hemos visto que algunos productos que evidentemente se mueven en camiones, en transporte de carga, pues también están sufriendo alzas relativas del precio de su precio. Y eso se debe a que si sube el precio del combustible, sube el transporte de carga y por lo tanto sube el costo de producción o de movilización de esos bienes. Entonces tenemos un escenario de crecimiento económico bajo a moderado, alza de la inflación, es decir, alza de los precios. Y también tenemos un escenario donde el precio del dólar está relativamente barato. Y esa situación no es fortuita. Se explica porque el Banco Central ha utilizado, y yo creo que ha sido correcto desde el punto de vista monetario, ha utilizado sus herramientas monetarias, más que nada tasas de interés más altas, para que el precio del dólar baje. ¿Cómo sucede eso? Bueno, imagínate tú que hay gente aquí con mucho dinero y tiene la opción de invertir su dinero en un certificado bancario en dólares o un certificado bancario en pesos. Si las tasas de interés pasivas, las que nos dan por colocar dinero en el banco, aumentan, que es lo que hemos visto en los últimos 4 meses, pues hay más incentivo a yo sacar mi dinero en dólares, vender mis dólares, tener pesos e invertir esos pesos dentro de certificados bancarios en la banca dominicana. Entonces eso ha hecho que mucha gente comience a vender internamente dólares y el precio del dólar se mantenga barato. Como el precio del dólar se mantiene barato, cuando se compran bienes importados, es decir, bienes del extranjero, pues esos bienes hay que buscar menos pesos para comprarlos. A pesar de que está subiendo fuera, como el precio del dólar baja, bueno, hay que buscar menos pesos, lo cual amortigua, mitiga esas alzas de inflación que hemos visto más que nada vinculadas con el aumento del precio de la gasolina. Entonces, es ambiguo, yo diría, un dólar barato le conviene al consumidor. La razón por la cual está barato es por tasas de interés más altas, lo cual va en contra del crecimiento económico. El crecimiento económico que hemos visto de 4% es más que nada explicado por actividades que generan pocos empleos o son muy concentradas en pocas manos. Y tenemos evidentemente una inflación que ha ido subiendo. Entonces yo creo que es un escenario complejo para República Dominicana, muy dependiente de qué pasa en el estrecho de Hormuz con el precio del petróleo y con la guerra de Irán y Estados Unidos. Y también de si la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, aumenta su tasa de interés en este año. En el caso nuestro, acabamos recién, hace horas apenas, de refrendar, de mantener la tasa de referencia en 5.25, lo ha hecho el Banco Central.
¿Eso es tranquilizador? Yo creo que era muy esperado porque el Banco Central no puede bajar la tasa de referencia, sobre todo porque está subiendo las tasas de interés pasiva. Entonces habría una contradicción si la Claro, baja. claro. Y si la sube, el peso se va a apreciar, se va a fortalecer, es decir, el precio del dólar va a bajar mucho. Y eso no le conviene al sector exportador dominicano porque le quita competitividad. Igual le quita competitividad al sector turismo y a la inversión extranjera. Entonces es una situación compleja. Pienso que el Banco Central ha tratado de hacer lo mejor posible, razonablemente lo ha logrado. Pero esa decisión yo creo que fue la correcta en este momento. Y si el gobierno a nosotros dos nos dice ahora, se pone ahí enfrente nuestro, pero miren, jóvenes, hay un crecimiento hasta ahora por encima de 4% en los primeros 5 meses del año, a pesar de la situación internacional. Eso muestra que estamos haciendo las cosas como se deben hacer y que la economía dominicana, a pesar de, es una economía sólida y bien manejada. Si el gobierno nos dice eso, ¿qué respondería Richard Medina? Mira, yo diría que primero, 4% después de haber crecido 2.1 es una cifra mala. Uno hubiese esperado crecer 5. Segundo, antes estábamos acostumbrados a crecer 5 y 6. Ahora con 4 estamos alegrándonos y creo que estamos siendo conformistas, si se quiere. Y tercero, como expliqué, las razones de ese crecimiento son ajenas completamente al gobierno dominicano. De hecho, los sectores que están creciendo, que explican ese crecimiento de 4%, son aquellos sectores que concentran menos empleos y son aquellos sectores que están más concentrados en pocas manos. Es decir, que uno no ve ese derramamiento de riqueza como se esperaría en un crecimiento de 4% a las capas medias y más bajas de la población. Entonces, diría que es positivo, claro que sí, un crecimiento de 4%, pero es un crecimiento que no se está reflejando en la vida del dominicano, no se refleja en el bolsillo y lo que estamos viendo es lo opuesto, porque está subiendo los precios. 2028 se acerca, menos de 2 años para que finalicen 2 periodos de gobierno. Cuando se cumpla esa parte, ese segmento histórico económico, y a Richard Medina, tomando en consideración lo que se prevé pueda suceder en este año y pico que queda para 2028, ¿qué reflexión puede hacer mirando hacia 2020-2028 como gestión económica de 2 gobiernos del PRM? Mire, obviamente yo soy el comité político del PLD y eso me da una condición de que lo que yo diga se va a interpretar como lo más sesgado posible, porque yo soy un dirigente político de oposición. Ahora, pienso que hay que ser muy sosegado en ese análisis. Lo primero, pienso que el gobierno no ha hecho reformas importantes. Tuvo oportunidades amplias. Reformas, por ejemplo, el pacto fiscal no lo hizo. Yeah. Lo que se hizo fue una reforma tributaria parcial, pequeña, pero no ha hecho un pacto fiscal. No ha hecho una reforma del sector eléctrico. Es decir, nosotros estamos hoy, y probablemente en 2028 tenemos peor que en 2019 en el sector eléctrico. Seguro, seguro. Y eso nos está costando 1.700, 1.800 millones de dólares por año solamente en subsidio eléctrico. Tercero, pienso que se ha perdido una gran oportunidad de tener un diálogo franco de qué hacer con el Código de Trabajo. Es un código del 1992. El mundo ha ido cambiando y está cambiando actualmente de manera acelerada. Nuevas tecnologías están potenciando la productividad del trabajador o eliminando puestos de trabajo. Y ante esa realidad nosotros tenemos un código de trabajo que, si bien ha sido muy positivo, fue muy vanguardista en su momento, no está generando, yo creo que no va acorde a los tiempos, ya habría que modificarlo. La reforma de la seguridad social, que como le comentaba previo al programa, es probable que se lance, pero no me parece que sea una reforma que vaya a resolver el problema de bajas pensiones a futuro, ni tampoco parece que va a haber una solución con el esquema de ARS, de cómo mejorar el acceso a salud y la calidad de la salud. Entonces no veo que hayan habido avances hoy en prácticamente ningún área. Algunas cosas de transparencia han mejorado, pero eso yo lo veo como algo marginal. Por ejemplo, en estos días se estaba diciendo que el país quedó en el segundo lugar en la evaluación que se hace de la diseminación de información presupuestaria. Eso es positivo. Ahora bien, ¿eso me genera a mí una mejor gestión fiscal? Yo creo que no, porque ahora mismo tenemos déficits fiscales que van creciendo cada año. O sea que estamos peor en esa materia que hace
que en el gobierno del PLD. Son esas transformaciones algo que ha permitido cambiar la forma en que el Estado hace negocios, es decir, cómo el Estado se relaciona con terceros, no. El gran cambio vino con la ley 340-06 de compras públicas, que fue realmente implementada a partir de 2012 en todo el sector público. Ese fue un cambio que generó mucha transparencia y que derramó mucha ganancia, mucha riqueza en sectores, en profesionales que nunca habían podido contratar con el Estado y probablemente nunca iban a contratar con el Estado. Entonces yo creo que no se ha avanzado tampoco en esa parte. No se ha avanzado, más allá de que se hizo las 2 circunvalaciones de Azo y Baní, no se ha avanzado en materia de obras públicas. Yo creo que la gran queja, la gran decepción de mucha gente ha sido precisamente que el gobierno no ha podido finalizar grandes o pequeños proyectos de manera acelerada. La excepción que yo veo es el complejo que se está haciendo por la Plaza de la Bandera Isabel Aguiar, eso se hizo rápido. Pero el resto de los proyectos ha durado muchísimo tiempo. Que en esa parte es importante señalar de que los recursos para esas 2 obras son provenientes de la renegociación en el acuerdo al manejo de la mayoría de los aeropuertos con Aerodom. Claro que sí. Entonces, y bueno, eso se hizo rápido, pero el resto de las obras uno no entiende por qué está siendo tan lento. Entonces yo creo que ha faltado, y la sociedad va a juzgar en su momento, es mi apreciación, ha faltado funcionarios más competentes. O sea, un presidente, yo no creo que un presidente no quiera hacer un buen gobierno. O sea, todos los presidentes quieren dejar un legado. La diferencia entre esos presidentes son, a mi modo de ver, 2 cosas. Primero, que tanto pueden tomar medidas impopulares cuando entienden que es lo correcto. Este gobierno se caracterizó por devolverse cada vez que había una protesta, cada vez que había un escozor en la sociedad con respecto a una medida. Y el segundo elemento son sus funcionarios. Es decir, no veo que el gobierno tenga muchos funcionarios muy competentes y dedicados a sus funciones. Al punto que el presidente Abinader ha tenido que buscar mucha gente que son extra partidos. Además de Héctor Valderas Albizu, que bueno, es un gobernador, el gobernador del Banco Central. Está Eduardo Estrella en Obras Públicas, Magín Díaz, está en Hacienda y Economía, está Roberto Álvarez en la Cancillería, Luis Miguel de Camps en Educación, aunque no es su área, pero él es un aliado, él no es netamente el PRM. Entonces, en Agricultura cambiaron al que había por otro. Entonces, uno no ve ese grueso de técnicos del PRM manejando las carteras importantes del Estado. Y pienso que es por los resultados que han dado, ¿no? que han tenido que ir rotándolos, buscando personas de fuera. Y creo que es un esfuerzo que está haciendo a último minuto el presidente Abinader de que su gobierno deje un legado. Pero pienso que ya, como estamos mitad 2026, los funcionarios del gobierno que están ahí, los que son políticos, ya están más que nada en candidaturas presidenciales, y eso limita mucho el rango de acción que tenga el gobierno para realizar cualquier cosa de aquí a 2028. Entonces yo creo que va a ser un gobierno de luces y sombras, pero va a tener muchas cuestionantes de por qué no se hicieron ciertas cosas que debíamos haber hecho en estos 8 años. Se acaba de aprobar en el Congreso, ya es harto conocido, es ley, se están aplicando medidas de ajustes fiscales. Si bien no es tan amplia, ya lo ha mencionado anteriormente, para este año usted me decía fuera de cámara que quizás 1.2% del Producto Interno Bruto de recaudación iba a haber producto de esas medidas que ya se están implementando algunas. En resumen general, ¿cuál va a ser la satisfacción para la economía dominicana de haber tomado esas medidas? ¿Cuán significativo ha resultado o tendrá que resultar esa decisión? Mire, hay ganadores y perdedores en una reforma tributaria, porque eso es una reforma tributaria, el llamarle plan anticrisis, medidas compensatorias. Pienso que es una manera comunicacionalmente que tiene el gobierno de tratar de menguar el impacto que tiene a nivel de la sociedad. Y ese es el trabajo del gobierno, o sea, no creo que sea un trabajo incorrecto el gobierno saltar con eso. Ahora, es una reforma tributaria porque le saca dinero del bolsillo a las familias y de las cuentas bancarias a los empresarios. Y ese dinero se va al gobierno. Entonces yo siempre analizo, digo, bueno, ese dinero que llega al gobierno va a ser mejor utilizado que el uso que le dan las familias
¿Y los empresarios dominicanos? Pienso que no. Pienso que no. Este es un gobierno que ha sido ineficiente en muchas áreas y pienso que más recursos va a generar más ineficiencia. Ahora, ya se hizo la reforma, se aprobó la reforma. ¿Hay ganadores? Yo creo que sí. Yo creo que aquellos trabajadores que ganaban 40, 50 mil pesos van a recibir más dinero porque pagarán menos impuestos el año que viene, no este año. Esos son ganadores. ¿Qué monto del salario es que va a quedar exento de pago de impuestos? Antes era, actualmente lo tenemos hasta 34 mil pesos. Ya. Ahora, a partir de enero va a ser 40 mil pesos. Ya. O sea que ahí, si antes se pagaba un 15% por ese monto, usted va a pagar cero. Entonces, un empleado que gane 50 mil pesos, un empleado formal, evidentemente, va a recibir quizá 900, 1.100 pesos adicionales de salario, porque no lo va a pagar de impuestos, lo cual es positivo. Pienso que ganan las microempresas, porque le quitan el anticipo. Y yo fui de los que más vocalmente estaba en los medios hablando de la necesidad de eliminar el anticipo para las micro, pero también a las pequeñas empresas. Entonces pienso que quedó un poco cojo en el sentido de que debió haberse eliminado el anticipo a las pequeñas empresas. ¿Quiénes pierden? Bueno, hay una serie de profesionales liberales que hacen declaración jurada de pago de impuestos. Y esa gente ahora van a tener que pagar un 15%, no un 10%. Una retención del 15%, no un 10%. Y eso, bueno, en un hogar donde hayan dos salarios, dos personas que ingresan 100.000, antes pagaban 10% y 10%, que eran 10.000 y 10.000. Ahora van a pagar cada uno 15 y 15. O sea que hay 10.000 pesos menos entrando en esa casa. Adicional a eso, se le subieron $10 la tarjeta de turista. Pienso que no es una medida correcta, porque nosotros estamos amparados en estos momentos mucho en el turismo. Y subirle $10 el ticket aéreo, además de que ya está muy caro el ticket aéreo de por sí para llegar o salir de República Dominicana, es un sesgo antiturismo. Ahora, entiendo por qué lo hacen, porque es un impuesto muy fácil de recaudar. Viene un turista, compra un ticket, bueno, automáticamente tiene $10 más. Y lo otro que creo que no debió hacerse fue subir el impuesto a la transferencia bancaria y los cheques. Eso ha creado bastante urticaria. Claro, hoy, bueno, antes de entrada en vigencia de la reforma era 0.15%, ya está en 0.20%. ¿Tiene conocimiento cuándo va a entrar en vigencia esa decisión? Entra el 3 de julio. Oh, ¿ya? El 3 de julio, sí, ya. De hecho, los bancos están haciendo sus modificaciones de sistema para ello. Ahora, el que mueve 10.000 pesos no es gran cosa, son quizás 5 pesos más. El que mueve millones de pesos es mucho dinero. Entonces, es una sociedad que está pobremente bancarizada, menos de 2/3 de los dominicanos tenemos cuenta bancaria. Había que movernos al otro lado, es decir, había que buscar la manera de incentivar a que el dominicano se bancarice y use canales digitales para mover el dinero, porque eso genera transparencia y genera fiscalidad. Y es un impuesto que se cobra el mismo dinero muchas veces. Sí, claro, sí, claro. Yo recibo una cantidad y quien me la entrega paga el 0.20. Cuando yo entregue esa cantidad a Richard, pago el 0.20. Cuando Richard la entregue a su hijo, paga el 0.20. Cuando el hijo de Richard, o sea, sigue claro, una rueda. No, esos son unos 8.000 millones de pesos, el cálculo que tengo al año. Perdón, el del 0.20 o el margen. El margen, el aumento, sí, es mucho dinero. Pero es mucho. Y de nuevo, entiendo por qué el gobierno lo hace, porque es un impuesto muy fácil de recaudar. Sí. O sea, lo retienen los bancos. Y que muchas veces no se siente. No se siente hasta que usted tiene que hacer una compra grande. O hasta que usted tiene que comprar un cheque para comprar un inmueble. Sí. Ahí se siente. Entonces pienso que es muy distorsionador ese impuesto. Contra lo que se dice que fue el presidente Medina que lo impuso, no, eso venía de antes. Eso venía de antes. No fue el presidente. Y surgió provisional, tengo entendido. Siempre surgen provisionales estos impuestos hasta que realmente se quedan fijos. Pero es, como digo, una reforma pequeña, una reforma tributaria pequeña, no viene a resolver los problemas de fiscalidad que tiene República Dominicana. Pienso que con el subsidio de los combustibles, más las necesidades de dinero que tiene el sector eléctrico dominicano, es muy probable que el déficit fiscal, aún con la reforma tributaria entrando este año, va a quedar por encima de lo que había presupuestado el gobierno.
Pero esa es una mala información. Sí. Habla mucho de que no está muy bien la situación económica, entonces. Bueno, hay que esperar el fin de año para ver cómo queda, pero la realidad es que lamentablemente República Dominicana tiene una situación de consumo de recursos para gastos que no son productivos. Y eso ha sido estructural, o se ha convertido en estructural, no era así antes. Y algo que negativamente y evidentemente es estructural es la informalidad de las personas que están activamente trabajando en el área económica en República Dominicana. De cada 100 personas que están activas económicamente en República Dominicana, 54, 55, 56 no están formalizadas, no cotizan al Estado. Entonces, mi sociedad, de mi país, ¿a dónde puede llegar cuando 54, 55 de cada 100 no tienen que ver nada, no tienen ningún compromiso y están haciendo negocio y no tienen compromiso con el Estado? Mire, ahí hay dos temas. Uno, como usted bien dice, no pagan impuestos. Muchas veces no se pagan los impuestos directos. Porque una persona que tiene un negocio informal, muy probablemente cuando consume paga su ITEVIS, cuando compra gasolina o alcohol paga los impuestos selectivos. Cuando compra algún bien importado está pagando aranceles, pero los impuestos directos, es decir, a su patrimonio, al impuesto sobre la renta, no lo pagan. Entonces, eso genera menor recaudación para el Estado, evidentemente. Y lo otro es que ese empresario informal, en el momento en que contrata trabajadores, al no pagar su seguridad social, pues lo que genera es que sea el mismo gobierno que tenga que cubrir el costo de salud y probablemente el costo de pensiones a futuro de ese trabajador. Cuando debería compartir ese costo, tanto el trabajador con parte de su salario como ese empleador con parte de sus aportes. Entonces, es una situación donde el gobierno ahí recauda menos recursos y adicionalmente donde el gobierno tiene menos margen de hacer obras, menos personas están realmente dentro de la seguridad social en el régimen contributivo, que es lo que todos deberíamos aspirar como país. Entonces, es una situación compleja. Lamentablemente yo no veo políticas encaminadas de manera directa a reducir la informalidad. No es fácil, porque también viene con un tema del modelo de desarrollo del país que debe revisarse. Pero lamentablemente, bueno, tenemos una informalidad relativamente alta. ¿Tiene Richard Medina, ministro de la Hacienda, Richard Medina, hipotéticamente hablando, tendría alguna sugerencia para aplicar, para reducir la informalidad en República Dominicana? Es un tema difícil. ¿Tiene alguna idea, alguna sugerencia? ¿Ha estudiado el tema que le permita decir, bueno, tomemos esta decisión, empecemos por aquí? Mira, lamentablemente no es un tema fácil de resolver. Es un tema que debe verse de manera multianual. Y que no es exclusivo de República Dominicana. No es de Dominicana. República Dominicana, es un tema regional. Tiene que ver con varias cosas. Primero, la estructura del tejido empresarial dominicano. 98% de las empresas dominicanas son MIPYMES. 98%. Más del 94% son micro y pequeñas empresas. Entonces, mientras más pequeña la empresa, incluyendo ahí microempresas de subsistencia, mientras más pequeña la empresa, más probable es que sea informal. ¿De acuerdo? Entonces, parte del trabajo que tiene que hacer República Dominicana a largo plazo es ver cómo podemos llevar a que esas empresas pequeñas comiencen a migrar y pasar a ser luego micro, después pequeñas, luego medianas. Eso es un primer punto. Un segundo punto es ver o revisar si las cargas que tienen los empleadores, las cargas laborales a nivel de la seguridad social, son muy altas en comparación con América Latina. Yo creo que son ligeramente altas. Y pienso que ese es uno de los principales obstáculos. Es un obstáculo. Tengo ese criterio. Los aportes del empleador a la cuenta de capitalización individual del trabajador. Tercero, hay una situación vinculada con muchos impuestos que son distorsionadores. Ese mismo del punto 15 a punto 20% es distorsionador. Nosotros deberíamos tener un régimen que la reforma tributaria se amplía lo que es el régimen simplificado de tributación, pero es muy difícil tú entrar al RCT, que es como se le llama. O sea, si tú tienes una microempresa, para tú entrar al RCT,
te la ponen difícil. ¿Por qué? Porque que acaba de ampliarse a propósito de se estas amplía, medidas. pero una cosa es que se de amplíen ahora. los límites, otra cosa es que tú puedas entrar a Oh, ya. hacerlo. Muy Eso es bien, más complicado. Muy bien. Y creo que hay trabas burocráticas ahí precisamente para evitar que todo el mundo se mueva al RCT. Otro tema es que a nivel de reportería de impuestos, tú tienes que tener un contador que te vaya llenando una serie de plantillas. Te vaya enviando facturas. Ahora quizá con facturación electrónica va a minimizarse eso. Pero tú tienes que tener una persona que complete todo lo que te pide impuestos internos. Y eso cuesta dinero. El RCT tiene la ventaja de que tú haces una declaración al año y la puedes hacer tú no tienes que contratar a una persona. Ahora, si tú tienes cada factura que tú quieres someter como gasto, hacer la digitación. Si luego de eso tú tienes que llenar varios formularios para poner la factura o para incluir la factura que tú tienes como ingreso de tu empresa. Si luego de eso hay que estar revisando mes tras mes ese tipo de reportería, tú tienes que pagar un contador. Y eso es caro para una microempresa. Es muy caro. Una microempresa no lo puede pagar. Entonces, cuando tú tienes dificultad para acceder al RCT, tienes que gastar un dinero en un contador para hacer la reportería de impuestos internos. En el momento en que tú vas a contratar a un empleado formal, tienes unos costos de seguridad social, de aporte a la seguridad social muy altos, muy altos. Adicional a eso, tú tienes algunos impuestos que son distorsionadores como el 0.15, 0.20%. Pues es difícil que tú como microempresa puedas ir migrando hacia una pequeña, una mediana empresa y te formalices. Ahora, hay gente que dice, bueno, pero otros países lo han logrado. Evidentemente que sí. ¿Cómo lo han logrado? Creciendo mucho más. Aquí estamos creciendo poco. En comparación con lo que deberíamos crecer. Deberíamos estar creciendo 6%, estamos creciendo 4, 3, 2. Y lo otro es que lamentablemente República Dominicana se ha conformado con atraer inversión extranjera en turismo, en sector inmobiliario, en energía, que es muy positivo. La necesitamos. Le damos un abrazo porque es bienvenida en República Dominicana, le hace bien, crea empleos. Pero nosotros como país debemos movernos a tener o a traer inversión extranjera para la producción de bienes industriales, zona franca, pero también industria local, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros exportar bienes y siempre que se exportan bienes, los empleos son formales. Entonces nosotros tenemos que cambiar la mentalidad para traer más inversión hacia bienes industriales, hacia la industria local, que nos permita ser un competidor importante a nivel de exportaciones. Hasta que no cambiemos esa mentalidad, lamentablemente, vamos a estar creciendo poco y no generando empleos de calidad. Bueno, una tarea pendiente por delante tiene el Estado Dominicano en ese sentido. El camino es un poco empinado, pero hay que tratar de hacerlo. Hacemos pausa. Richard Medina Gómez con ustedes en unos instantes. Hacemos pausa. Richard Medina, hay un tema que siempre se le pondrá como conversación a un economista y es el nivel de deuda que tiene República Dominicana. El gobierno de hoy, el de ayer y el de antes de ayer, te dice, eso es manejable, estamos dentro de los límites adecuados, el tope es un 60, un 60%, nosotros estamos manejando, con eso no nos atemoriza. La deuda de República Dominicana. Mire, la deuda pública en sí no es inmanejable, es manejable, es sostenible. Ahora, hay un tema que debe preocuparnos y es cuánto estamos pagando por esa deuda. Oh. No el tamaño, sino el costo de la deuda. El costo Los de la intereses deuda, de la no deuda. el hecho de que tengamos deuda. No, obviamente es preferible una deuda menor a la que tenemos ahora. Ya. Y la deuda va a seguir creciendo, por lo tanto hay que ir viendo el tema futuro. Pero en lo inmediato no es un problema, la deuda es sostenible. Lo que es el problema tenemos es con los intereses de la deuda. Actualmente se van a pagar, o se tiene presupuestado 324 mil millones de pesos en pago de intereses de la deuda. Quizá va a ser más pequeño, quizá van a ser 300 mil millones. 900 mil millones diarios, perdón. 900 o sea, nosotros pagamos 900 millones diarios, todos los días de promedio, intereses. Wow. Entonces, ese dinero es un dinero que no se utilizará, esos recursos no se lo van a utilizar para cosas más
relevantes, más productivas, como invertir en salud, educación, en obras públicas, etc. Ahora, ese pago de intereses de la deuda compite prácticamente ya con el pago o con el gasto de educación. Educación tiene 4% del PIB como presupuesto y los intereses de la deuda dan por 3.6, 3.7% del PIB. Es mucho dinero. Y lo otro es que cuando uno ve o divide el pago de intereses de la deuda entre los ingresos o impuestos que recauda el gobierno, de cada 100 pesos que el gobierno recauda en impuestos, más o menos 24, 25 están yéndose a pagar los intereses de la deuda. Es una proporción enorme, de las más altas del mundo. De las más De las 10 altas más del altas del mundo, mundo, claro. del mundo. Sí, o sea que estamos en los peores lugares en el mundo en ese renglón. De los 10 peores del mundo, de hecho. Países similares a nosotros pagan, de cada 100 pesos que recaudan, 14, 15, 16 pesos de intereses de la deuda. O sea que estamos muy lejos de lo que es normal y de lo que es saludable. Entonces, resumiendo, pienso que no es un problema todavía, en lo inmediato, en el corto plazo, mediano plazo, de sostenibilidad de la deuda o el tamaño de la deuda, sino que hay un problema con el tamaño del pago de intereses de la deuda, es muy grande. Y es que las negociaciones para tomar estos empréstitos no han sido eficientes, porque al contrario, escucho decir en este gobierno y en el anterior también, hemos colocado bonos con un interés nunca visto, la fortaleza de nuestro nivel crediticio es tal que podemos conseguir intereses bajos y nos estamos economizando. Y entonces no, la realidad choca con esos relatos de que hemos contratado deuda a buen tipo de tasa de interés. Bueno, eso es relativo, o sea, es a buen tipo de tasa de interés cuando se hace la colocación. Eso no quiere decir que sea más baja que antes o más alta que antes. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene República Dominicana? Que después de la pandemia, el déficit fiscal ha ido creciendo. Déficit fiscal es cuando tú gastas como gobierno más de lo que recaudas, más de lo que ingresas. Si en una casa hay 2 salarios que entran y los gastos superan, o sea, se gasta más de lo que ingresa en salario, pues tú tienes un déficit. Y en una casa tú pagas ese déficit con tarjeta de crédito, con ahorro, pidiendo dinero prestado a alguien. El gobierno tiene la misma situación. Lo único que el gobierno le pide prestado a los bonistas, a inversionistas extranjeros. Entonces, cuando hace eso, siempre va a haber deuda. Ahora, lo que hemos visto, un aumento de los déficits fiscales en el tiempo, debido a que estamos gastando más en subsidio eléctrico, intereses de la deuda, pensiones y nómina. Entonces, si estamos privilegiando ese tipo de gastos, por encima de gastos como la construcción de obras públicas, mejores salarios a los médicos, mejores salarios a los profesores, etc. Uno lo que está viendo es que la deuda se está usando para propósitos que no son los mejores, propósitos que no son tan productivos como uno esperaría. Y hay un segundo punto que hay que mencionarlo, y es que a medida que van aumentando los déficits fiscales, la necesidad de endeudarse es mayor. Y cuando tu necesidad de endeudarte es mayor, por más baja que sea la tasa a la cual tú colocas esa nueva deuda, tú vas a pagar más de intereses porque tu monto está subiendo de deuda. Entonces aquí lo que hemos visto es que el presidente, por ejemplo, los últimos 6 años de gobierno, la deuda pública aumentando en más de 28.000 millones de dólares. Aumento, más de 28.000 millones de dólares. De ahí hay 6 que vienen por la pandemia, o sea que ha aumentado en 22.000 sin la pandemia. Danilo Medina, en sus 8 años, la aumentó en 19.000 millones de dólares. Pero tenemos Punta Catalina, se hicieron 24.000 aulas nuevas, se dejaron 11.000 en construcción, se remozaron 56 hospitales, de los cuales se finalizaron 45, se construyeron más de 100 unidades de atención primaria, se dio dinero al campo en préstamos de más de 1.000 millones de dólares consolidados, se hizo la autopista de la circunvalación de Santo Domingo, se repararon caminos interparcelarios, se asfaltaron muchísimos pueblos, se hicieron una serie de obras con ese dinero
que uno cuando ve los 22.000 millones de dólares adicionales que ha aumentado con el presidente Abinader, uno no ve esas obras. Entonces uno se pregunta, ¿en qué se ha gastado? Bueno, se ha gastado en pagar intereses de la deuda, sector eléctrico, nóminas y en el aumento de las pensiones especiales. Entonces yo creo que parte del escozor que está generando el tema de deuda ahora mismo no es que tan grande es, sino es para qué se está usando. Antes se usaba para proyectos de desarrollo, para obras de infraestructura, para mejorar la calidad de vida de la gente. Ahora no se usa para eso, se usa para gastos poco productivos y es lo lamentable que estamos viendo en República Dominicana. Es posible que si buscamos un video o una reseña periodística de hace 10 años y miramos las declaraciones de un economista, sean bastante parecidas a las que hace un economista en el día de hoy. Y nos vamos más atrás en el tiempo y las quejas, la deuda, los apagones, el déficit del sector eléctrico. Entonces hay muchas situaciones negativas repetitivas en la economía dominicana. Le pregunto a Richard Medina, ¿qué decisiones, una, dos, tres puntuales, deben tomarse por parte de un gobierno dominicano para que las cosas en el área económica cambien de manera concreta y que no sea más una repetición del año anterior lo que viene el presente año? Mire, vamos a dividirlo en lo que es corto plazo y lo que es más largo plazo. Yeah. En el corto plazo, yo buscaría 700, 800 millones de dólares rápidamente para resolver el problema del déficit eléctrico. Eso le cuesta o equivale más o menos a la mitad del déficit fiscal del gobierno cada año. ¿Y qué se haría con ese dinero? Con ese dinero se deben comprar medidores, postes de luz, cables, registros para trabajar a nivel de manzanas, transformadores. O sea, invertirlos en el sector Invertir en las EDES para reducir las pérdidas de la electricidad. Porque ahora hay cientos y tantos de millones de dólares, que es lo que se está invirtiendo anualmente. Sí, y deberían ser actualmente 320 más o menos millones de dólares. O sea, que yo tratara de, por lo menos en 3 años, invertir fuertemente para bajar las pérdidas. Pérdida es electricidad que las SEDES le dan a los hogares, a las empresas, pero no facturan. Tenemos un 39% de pérdidas en este momento. Cuando Danilo Medina gobernó la dejó en 25%. Entonces nosotros necesitamos bajar esas pérdidas de manera inmediata porque es un hoyo, es decir, es dinero que se está yendo al zafacón. Y el gobierno no puede seguir financiando el subsidio eléctrico de la manera que lo está haciendo. Pero hay que buscar dinero para invertir y tratar de reducir las pérdidas. Ya en el más largo plazo, República Dominicana necesita urgentemente mejorar la calidad de su mano de obra. Las competencias que están recibiendo nuestros estudiantes cuando salen del bachillerato, lamentablemente, se están quedando cortas para lo que la industria está buscando actualmente. Si nosotros no podemos lograr bachilleres, profesionales, técnicos de alto nivel que puedan suplir esa necesidad de mano de obra que hay con las competencias necesarias, va a ser muy difícil para República Dominicana traer inversión, como dije ahorita, en industria que nos permite exportar. Con la industria que tenemos actualmente es positiva, pero no vamos a lograr ser desarrollados. ¿Y eso se corrige en esa capacitación en el periodo de escolaridad? Sí, cuando se esté en la escuela. Pero hay intervenciones que son muy básicas. O sea, esto ha sido estudiado en India, Nigeria, Pakistán, países de Asia, y se han podido hacer mejoras. ¿Qué pasa? La educación, imagínense que usted está haciendo una torre. Usted puede hacer una torre de 100 pisos. Ahora, para hacer una torre de 100 pisos tiene que hacer una zapata muy fuerte. Las zapatas son los primeros años de escolaridad. Esos primeros años van desde que el niño tenga acceso a alimentación, a los nutrientes necesarios, las calorías necesarias para que su cerebro se desarrolle y vaya moldeando lo que se llama neuroplasticidad, es decir, cómo el cerebro puede ir aprendiendo más y creciendo más a medida que se expone ese niño al conocimiento y también ese niño va consumiendo las calorías que necesita. Eso es por un lado. Eso más o menos se está cumpliendo con los programas de desayuno, almuerzo y merienda escolar. El otro problema es la calidad de enseñanza en los primeros cursos. Un niño que sabe leer es positivo y medimos cuántos niños saben leer para cierta edad. Ahora, ese niño que sabe leer a la edad que debe saber leer tiene lectura comprensiva, es decir, si tú le das un párrafo de 4 líneas, de 6 líneas,
lo lee 2 veces, te puede decir qué fue lo que leyó. Mucha gente en República Dominicana no puede hacer eso. Adultos. O sea, tú le das uno lo nota cuando todas las noches, por ejemplo, en los noticiarios de televisión, un reportero en la calle aborda a cualquier persona con cualquier tema y las expresiones, el criterio que te emite esa persona entrevistada, la mayoría de las veces deja mucho que desear. Entonces, eso es una tragedia para la República Dominicana. O sea, hay mucha gente que lo ve como relajo, pero es una tragedia. Porque lo que estamos diciendo es que nuestros egresados del bachillerato, nuestros técnicos, en promedio, no todo el mundo obviamente, en promedio, tienen dificultades para leer. Nuestros ciudadanos. Para interpretar. Yeah. Entonces, imagínate, si tienes que interpretar unas instrucciones, ¿cómo lo vas a hacer? Oh, yeah. Y adicional a eso, las matemáticas, aunque la gente dice que para qué sirven, las matemáticas le abren la capacidad de abstracción a las personas, le permiten pensar. Si en los primeros cursos una persona, un estudiante, no domina la aritmética básica, figuras, temas vinculados con el área de los cuerpos o con el volumen de los cuerpos, pues va a ser mucho más difícil que aprenda álgebra a futuro. O sea, el razonamiento, si ese no domina el razonamiento, claro, va a ser difícil que lo domine. Y las profesiones técnicas, al menos a nivel industrial, tienen la particularidad de que tú necesitas tener esa comprensión matemático-espacial. Si no la estamos viendo desde el inicio en los primeros cursos de la educación básica, pues va a ser difícil que se pueda desarrollar luego. Entonces, es una carrera contra el tiempo que tiene República Dominicana. Nosotros tenemos que ir pensando cómo podemos mejorar la calidad de la educación y no es hacerlo a lo largo de todo el sistema educativo. Empecemos con los primeros 4 cursos de básica. Intervenciones, eso está demostrado país tras país, país en desarrollo, país desarrollado. Intervenciones puntuales que se hacen para mejorar la calidad de los estudiantes de los primeros cursos de básica tienen unos retornos, tienen unas ganancias enormes hacia el final de la vida del estudiante. Nosotros debemos estar apuntando por ahí en el mediano plazo. Si no lo hacemos, lamentablemente va a ser muy difícil atraer inversión extranjera, producir bienes, exportar. Y si uno no exporta, como somos un país pequeño, pues va a ser muy difícil que podamos ser un país desarrollado a futuro. En este momento hay una decisión legislativa que fue convertida también en ley, promulgada por el Ejecutivo, y es la Ley de Residuos Sólidos, que había sido previamente también aprobada y se reaprobó ahora. Hay empresarios que están con el grito al cielo porque de 300,000 pesos, por ejemplo, que pagaban por esta contribución fiscal, exponencialmente se ha elevado 3, 4 veces más al año. ¿Qué opinión tiene sobre la Ley de Residuos Sólidos nueva? Mire, esa ley yo creo que ha tenido serios problemas desde que se hizo la modificación. Hubo una ley en 2020, que la hizo el Congreso del PLD. Esa ley, como todas las leyes, es perfectible, o fue perfectible, es decir, podía mejorarse. Pero con esa ley se estaba creando un ecosistema alrededor de la gestión de residuos sólidos. Residuos sólidos no es solamente de cuando yo tomo una funda y pongo mi basura y viene un camión y se la lleva. Después de ahí, eso pasa a un centro de transferencia. Después de ahí se lleva a un vertedero. En el vertedero hay personas, incluso ya empresas, que se dedican a valorizar ese residuo, rescatar lo que es rescatable y desechar en el mismo vertedero lo que es desechable. Luego de eso se le da un tratamiento que debe ser de relleno sanitario. Entonces, toda esa cadena, que incluye también a los que trabajan recogiendo esos residuos de las residencias, de las casas, el dueño de la empresa que tiene los camiones, todo eso genera dinero. Ahora, ese ecosistema que se comenzó a formar a partir de la ley de 2020 de residuos sólidos, se interrumpe con la modificación de la ley de 2025 que se aprobó. Además de eso, se aumenta de manera exponencial las contribuciones para residuos sólidos. Las empresas ya están pagando su recogida de basura al ayuntamiento. Ahora están pagando, haciendo un segundo pago por los mismos residuos. Entonces, yo me pregunto... O sea, ¿habría o hay entonces así una doble tributación? Hay una doble tributación, lo que pasa es que en este momento es un monto muy grande. Antes era un monto pequeño y servía para que el gobierno recaudara un dinero
con el objetivo de hacer los cierres técnicos de los vertederos a cielo abierto y llevarlo a relleno sanitario. Era entendible esa parte. Ahora se aumentó de manera exponencial. Eso fue en 2025. Y ahora se hacen unos rebalanceos que les reducen la carga a las micro y pequeñas empresas y se le aumenta de manera muy importante a las medianas y a las grandes. Entonces yo siempre me pregunto, o primera pregunta, eso va a generar un monto que son como 8.000 millones de pesos. Ese dinero es lo que se necesita para resolver el problema de relleno sanitario de República Dominicana en la gestión integral de residuos sólidos. ¿O es lo que se necesita por año? No lo sabemos. Debimos haber tenido un estudio que diga, mira, necesitamos 5.000, 6.000 millones al año. No está informado, no está sabemos, diáfano. no. Eso fue unas tarifas que se pusieron, unas contribuciones arbitrariamente. Es decir, no hay un estudio técnico que las justifique. Y lo otro que creo que es lo más extraño es que aquí se está pidiendo una contribución en base a lo que la empresa genera de ingresos, a lo que factura. Ajá. No a la cantidad de residuos sólidos que genera, cuando deberá ser así. Deberá ser aquella empresa, una industria que genere muchos residuos sólidos, deberá pagar más en contribución que una empresa que, como la mía, es de consultoría. Yo no genero casi residuos sólidos. Entonces, ¿por qué debo yo pagar igual en base a mi facturación que esa mediana empresa? Entonces, son las preguntas que uno ve en el aire. Lamentablemente, esta modificación vino como si fuera de imprevisto. Nadie le esperaba. Se aprobó en 2 días en las cámaras y nadie pudo decir nada porque no hubo ni vistas públicas, ni fue a comisión para estudio, ni nada. Se aprobó de urgencia y simplemente fue aprobada con la mayoría mecánica que tiene el PRM. Ahora, sigue el debate, o sea, sigue la pregunta de cuánto necesitamos para gestión integral de residuos sólidos. ¿Esa contribución es suficiente o es demasiado dinero al año? Yo creo que es demasiado. Además, la instalación de esos centros de residuos sólidos inicial, la inversión, es macro, verdaderamente. Pero luego viene, cuando ya está establecido, el mantenimiento, ya está instalado, que debiera también haber un desmonte a partir de determinada cantidad de años, porque ya se entiende todos esos centros de acopios modernos ya van a estar instalados y van a necesitar menos dinero para mantenimiento que cual ahora que es para la instalación inicial. Algo de sentido común. Ese es de sentido común, pero digo que hay que ver cuánto que se necesita por año. O sea, ¿se necesitan 8.000 millones de pesos? Yo creo que no. Se necesitan quizás 4, la mitad. Pero estamos nosotros grabando de manera muy alta a contribuyentes hoy en perjuicio de su capacidad productiva. Sí, lo estamos haciendo. ¿Eso es correcto? Yo creo que no es correcto desde el punto de vista económico, ni del sentido común. Pero lamentablemente esa ley fue aprobada a la carrera. Fue una modificación que, como digo, mejora la situación para micro y pequeñas empresas, pero la discusión era más amplia y debimos tenerla. Y con ese monto, 8.000 millones de pesos, si, aunque ha sido adyacente al lado de los ajustes fiscales que se han hecho, si se hubiera sumado, o sea... No, es otro dinero adicional, es menos dinero en los bolsillos de las familias, de los negocios, y más dinero en el bolsillo del gobierno. Finalmente, hay una figura que ha sido pospuesta a su implementación. ¿Qué significa modernismo? Me refiero a la facturación electrónica. Avance tecnológico, más práctico, más sencillo. ¿A quién no le gusta tener factura electrónica? ¿Es fiscalista esta decisión? ¿Qué será en el momento que se empiece a aplicar la factura electrónica? Mira, eso primero que le genera un costo a las empresas. Tú tienes que montar la manera de tú emitir las facturas electrónicas. Y hay también un costo de que si tú te equivocas con una factura de esa, si tú le has mandado a un cliente una factura equivocada, mira, tiene un error, no sé qué, tú mandabas una segunda factura sin ningún problema. Aquí no, aquí tú tienes que hacer el reporte porque la factura sale al instante. O sea que si pusiste un 0 de más a la derecha, tienes tremendo problema. Claro, y tienes que ir a DGI. Me imagino que será algo sencillo de hacer, pero va a ser algo nuevo. Ahora, es un avance, sí, porque hace más rápido el conocimiento de transacciones para DGI y les permite más análisis a ellos. ¿Cuál es el problema que yo veo con esto? Bueno, que si la facturación electrónica es obligatoria, quienes van a estar obligados a usarla, seguro, y quienes van a terminar usándola son aquellos que ya son formales desde el punto de vista de la tributación. Es decir, las empresas que están en la formalidad desde el punto de vista de DGI. Las empresas informales
no necesariamente. Pero como digo, es un paso de avance. Ojalá que se pueda consolidar la facturación electrónica. Muchos países de la región la tienen. Nosotros no debemos ser la excepción. Pero con esto hay que utilizarlo, no verlo como una solución a los problemas, porque no van a ser una solución al problema. Es una herramienta que puede permitirte a ti aumentar la cantidad de negocios que reportan a DGI. Ojalá que esa sea la visión. Bueno, Richard Medina, muchísimas gracias por este tiempo dispensado, regalado al televidente, el cual valoro, por supuesto, porque soy el anfitrión, y esperemos que la segunda parte de este año, porque ya terminamos la primera parte de los primeros 6 meses, de una u otra manera sea superior en positividad y que República Dominicana se encamine por cargas menos pesadas financieramente, aunque con los análisis que has hecho, la tarea hay que prestarle atención para hacerla bien y que hagamos un trabajo decoroso entre todos. Gracias por estar acá. Gracias a usted. Bien, hasta la próxima.